Mi nombre es Stephanie Isabel Peña Benítez. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en Gerencia de Negocios en la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura de Filosofía, impartida por la catedrática Carmen Durón, y en calidad de tarea final estoy presentando este video relacionado al tema del vitalismo, el problema de la vida. El vitalismo es una teoría protocientífica según la cual los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza o impulso vital que los diferencia de forma fundamental de las cosas inanimadas y no está sujeta a las leyes físico-químicas generales. A pesar de una larga trayectoria histórica intentando demostrar que esta trataba de una teoría obsoleta, la obra de George Cangill y los trabajos de teoría de Jane Bennett siguen planteando que el alcance explicativo del vitalismo sigue más vivo que nunca. Además, Javier Bichat fue uno de los principales defensores del vitalismo. También, tradicionalmente, se describe como una fuerza inmaterial, específica, distinta de la energía estudiada por la física y otro tipo de ciencias que actúa sobre la materia organizada. Daría como resultado la vida y sin la que sería imposible su existencia. Este fundamento físico, en su sentido más puro, se encuentra actualmente rechazado. No obstante, también encuentra base en fundamentos antropocéntricos o racionalistas, entre otros. La tesis contraria, el antivitalismo, propugnaba que la fuerza vital no existe y que las reacciones físico-químicas que se dan en un organismo vivo siguen las mismas leyes que rigen en la materia inanimada. También se conoce por vitalismo a lo que Scott Lange y otros autores llamaban defensa de la vida. Así, sería usado por movimientos tales como el movimiento animalista, el antiabortismo, el antimilitarismo, el ecologismo, el pacifismo o el veganismo, pero también por estudiosos de la obra de pensadores como Friedrich Nietzsche o José Ortega y Gasset. Los planteamientos orientales de esta segunda definición vendrían de la mano del maestro Jaina Mahavira en el Oriente, quien combinó el ascetismo de Parshvanatha con las enseñanzas de los naturalistas de Ajivika, término que en sánscrito significa vivientes. La filosofía vitalista tiene como primera distinción de las filosofías tradicionales entender la realidad como proceso, sin hacer metafísica, trata de ser el devenir, es decir, son herederos de Heráclito. En el antropológico, la libertad no es solo característica de la voluntad, sino esencia del ser hombre. Además, se abandona el concepto tradicional de razón, abstracta, especulativa o científica, para considerar la razón como vital o histórica. El vitalismo marchará paralelo a otra corriente filosófica que coincide con él en estas características y en la crítica a las filosofías predominantes del siglo XIX, el idealismo y el positivismo. Este es el historicismo, cuyo principal representante es Dilthey. El vitalismo tiene dos principales manifestaciones. La primera, de carácter científico, cuyo principal portavoz es Hans Driesch, según la cual reacción contra el mecanicismo materialista que propugnaba la reductibilidad de los vivos a los procesos físico-químicos de la materia inerte. Postula la existencia necesaria de un principio vital ajeno a la materia que explica los complicados fenómenos de lo viviente. La segunda manifestación es de carácter filosófico, y es que la propiamente se llamó vitalismo o filosofía de la vida. A esto se debe la filosofía consiguiera alejarse de las intromisiones científicas, sobre todo de las físicas. Además, precisamente por remarcar el carácter diferenciado de las relaciones vitales, no susceptibles de un tratamiento solo matemático. También se debe el vitalismo la reacción contra el racionalismo exagerado que supuso el idealismo alemán. Posteriormente a Kant, por estas razones exaltan los vitalistas lo siguiente: la vida es la realidad radical. 2. Ontológicamente, la vida es la sustancial del hombre. Y 3. Noseológicamente, conocer la realidad prescindiendo del razonamiento.
y utilizando la vivencia, la intuición que simpatiza con lo que quiere conocer. Más que razonar sobre las cosas, hay que tener experiencias vitales de ellas o con ellos. Y número 4, axiológicamente, filosofía de los valores, no hay otro criterio para jerarquizar los valores que determinen es lo bueno y es lo malo, más que la vida. No debemos entender el concepto vida únicamente como el proceso biológico que se desarrolla durante un periodo de tiempo, afectando a lo animal en el hombre, sino más bien del modo más amplio posible. Los principales filósofos serán Henry Bergson, que desarrolla su labor en el siglo XX, y el precursor Schopenhauer, que sin usar propiamente vitalista, fue el contemporáneo de Hegel que más radicalmente se opuso a su filosofía, hasta su muerte en 1861. Lo más espectacular de su filosofía es su radical pesimismo. La filosofía es un saber en cierto modo despiadado, no edificante. Ha de servir no para hacer más fácil nuestra angustia vida, sino para agravar esta característica. Porque exagerar es la vida, es angustiosa, es lo único continuador de Kant. Afirma que la esencia más íntima del mundo, el auténtico noumeneo, es la voluntad de existir que definimos como impulso de continuar en el ser sin finalidad desde el inanimado hasta la inteligencia humana. Más importante fue su aportación a lo luego sería el vitalismo. Tras la razón debemos concebir algo irracional, más importante, más edificante, que constituirá una voluntad única que se esfuerza en dar explicación al mundo. A continuación le daré datos bibliográficos de Federico Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche nació en Rocken, cerca de Lucerne, en 1844, hijo de un pastor evangélico que murió 5 años más tarde, lo que hizo que Nietzsche creciera en un ambiente completamente femenino, dominado por pietismo protestante. Nietzsche estudió primero en el internado de la escuela de Potsdam, donde recibió los primeros conocimientos sobre la antigüedad clásica, que se convertiría en un referente básico de su pensamiento posterior. Más tarde estudió filosofía clásica en las universidades de Bonn y Leipzig. En esta última ciudad entró en contacto con la filosofía de Schopenhauer, que también influiría decisivamente en la formación de sus ideas, y con la música de Wagner, a quien más tarde conoció personalmente y del que fue un apasionado admirador. En 1869, cuando apenas tenía 25 años, Nietzsche fue nombrado catedrático de la filosofía clásica en la Universidad de Basilea. A este nombramiento contribuyeron los trabajos filosóficos que el joven Nietzsche había publicado antes de terminar sus estudios. Su actividad docente en Basilea se vio interrumpida por la guerra de 1870, en las que Nietzsche participó como enfermero, hasta que se vio obligado a regresar por causa de una disentería, enfermedad de la cual nunca llegó a restablecerse del todo. Así, en 1879, Nietzsche tuvo que pedir un permiso de 1 año por enfermedad y poco después su jubilación. La ciudad de Basilea le pagó una pensión durante el resto de su vida, hasta que murió en 1990. Este ha sido mi video sobre el vitalismo, el problema de la vida. Muchas gracias.